Hola, esta es la segunda entrevista de la actividad de eje del segundo parcial. Lo que tenía que hacer era entrevistar a una persona en el extranjero y una persona nacional de México que vive en México, que tuvieron una diferente percepción mía de un tema en específico. Entonces, el tema que se tratará es el tercero de los SDGs o de las metas de desarrollo sustentable de la ONU, el que es de salud, buena salud y bienestar. Entonces, ese tema se va a tratar en esta entrevista y pues y estoy con mi hermano Juan Carlos Núñez, vive ahorita en el Estado de México, trabaja, entonces tiene una muy buena perspectiva en ese asunto y más con lo que ha ocurrido en la pandemia, que es lo que pasó en el coronavirus. Entonces, ¿cómo estás, Charles? Hola, buen día, muy bien, ¿y tú? Bien, también gracias por poder responderme y poder darme este tiempo para que platiquemos un poco. No, a ti, gracias por la invitación. Perfecto. Pues mira, lo primero que sería empezar que- ¿cómo viviste el principio de este asunto de la pandemia? ¿Qué fue lo que pasó por ahí en el lejano marzo? ¿Qué cosas pasaron cuando trabajabas o qué te dijeron? ¿Cómo estuvo ese asunto? Platica. No, yo trabajo en BVA y que es un banco que tiene presencia en varios países. Entonces, los primeros temas que empezamos a recibir del coronavirus fue justo de pues, nuestros compañeros que trabajan en España, por ahí de enero, mediados de febrero, justo conforme fue avanzando la pandemia, ¿no? Que empezó en Asia, después pasó por Europa, justamente Italia y España fueron de los primeros países que fueron más golpeados, o de los que empezaron a encabezar rápidamente el nivel de contagio. Y entonces pues empezamos a recibir noticias de allá, ¿no? Que los compañeros estaban contagiando, personal o gente que también conozco de México que por motivos de trabajo tenían que ir a España y regresaban, empecé a escuchar yo casos de que los ponían en cuarentena, ya sea porque o estaban contagiados o para evitar que tuviéramos contagios dentro del banco, del edificio que está en Reforma, digo, no lo comenté, pero trabajo en el corporativo de Reforma. Entonces, cuando alguien iba a España y como todavía no habían declarado pandemia, pero sí ya habían declarado que había muchos contagios, entonces la gente que iba a España no iba a las oficinas durante 2 semanas. Entonces, primero eso fue como lo primero que empezamos a escuchar, ¿no? Además del tema de las noticias de que sabes que China ya había cerrado, que habían cerrado Wuhan, que en Europa, Italia y España iban creciendo mucho. Lo que primero empecé a escuchar yo aquí es que gente que había ido a España regresaba y los ponían en cuarentena, no iban a las oficinas durante 2 semanas. El tema siguió avanzando hasta que fue la semana, parece el 12 de marzo, fue jueves, estando yo en mi lugar de trabajo, ya incluso en los pasillos escuchaba que la gente decía que a lo mejor no regresábamos la próxima semana a trabajar, otros decían que sí, entonces justamente se empezó ya a hacer mucho el tema de la controversia. Todavía no lo declaraban pandemia, pero la Organización Mundial de la Salud ya estaba muy preocupada. Muchos países ya habían empezado a cerrar. Me parece España incluso ya había mandado a cuarentena a toda su población. Entonces, pues ya había mucho movimiento. Entonces, eh, justamente el 12 yo salí de trabajar. En lo personal, y eso ya es cosa mía, yo ese fin de semana, que el fin de semana era 15 creo, Sí, 14, sí, sí. yo tenía una boda de uno de mis amigos de la universidad. Entonces, pues justo empezaron a salir esos temas de y si vamos y si no vamos, y que los contagios y no sé qué. El punto es que ese día yo salí de trabajar, sabía que probablemente nos iban a decir que no íbamos a regresar la próxima semana, todavía no era oficial, y por las noticias y demás se veía, o sea, que iba a ser próximo a que la Organización Mundial de la Salud fuera a decir que no, sí, que ya era pandemia, ¿no? Entonces,
Pues ese día que era jueves, yo salí de trabajo, fui a hacer súper, sí, tal vez un poco compras de pánico, pero fui a hacer supermercado porque sabía que no iba a estar el fin de semana. Y entonces dije, si en este transcurso del día o de estos días declaran la pandemia y yo pensando que el gobierno iba a actuar como en otros países en Europa donde cerraban y hacían que la gente hiciera confinamiento obligatorio, dije, el fin de semana no voy a estar. Entonces fui al súper, me compré despensa y ya, ¿no? Entonces, el jueves, al día siguiente, el viernes, perdón, yo hice home office normalmente, ese era mi ritmo cotidiano de trabajo, yo hacía home office una vez a la semana, normalmente eran los viernes, entonces yo el viernes me conecto, eh, de momento, no es cierto, falso, yo el jueves en la noche, cuando venía de regreso a mi casa, me marcan por teléfono que todavía no habían declarado que no íbamos a ir, pero sí estaban declarando que si salías de viaje a cualquier lado, tenías que avisar que no, que ibas a salir de viaje y que incluso así fuera un viaje corto, por ejemplo, yo iba a ir a ese fin de semana a Cuernavaca, que pues es en coche, no es tan lejos. Decían, cualquier tipo de viaje tenías que declararlo para que no estuvieras, no fueras a la oficina durante 2 semanas y tuvieras una cuarentena. Entonces, yo venía de regreso, me marcaron y yo empecé a preguntar, oye, pero es necesario eso, o sea, voy a salir, pero voy a Cuernavaca, o sea, no voy a otro país, no voy a otra ciudad. En México hasta ese momento todavía no habían reportado muchos casos, creo que todavía no habían reportado porque ninguno, no estoy muy seguro, pero seguramente aquí todavía no sé, al menos oficialmente no había. Ujú. Entonces sí se había hecho un tema un poco exagerado, pero eso fue el jueves. El viernes pues yo seguía con esa misma instrucción, entonces el viernes hice las notificaciones a recursos humanos, a mis jefes directos y demás de, bueno, siguiendo el protocolo que nos habían indicado, dije, pues yo este fin de semana voy a estar aquí y acá, espero pues su confirmación, ¿no? Eh, ya siendo el sábado, estando en el evento, nos pidieron estar muy bien, o sea, de estar siempre localizables con el teléfono del trabajo para cualquier cosa. Y estando en el evento fue cuando nos confirmaron que no íbamos a regresar. Me parece que fue, no sé si fue el 14 o el 15. El punto es que nos dijeron, no regresamos la próxima semana. Y no sé si al día siguiente o ese mismo día fue cuando la Organización Mundial de la Salud declara el coronavirus como pandemia y entonces ya no regresamos. Entonces, yo desde ese jueves que yo me fui sabiendo que probablemente no venían y yo acá al home office, agarré todas las cosas que sabía que podía utilizar previniéndome al tema de que no íbamos a regresar. Y entonces ya cuando a mí me avisan que ya no, entonces el lunes que regreso a trabajar ya empecé a trabajar desde casa. Y desde esa fecha, mi último día que fui a la oficina fue el 12 de marzo, hoy que estamos a 31 de noviembre, no es fecha que no hemos regresado y no ha habido fecha de regreso. No ha habido fecha de regreso. Incluso en agosto se había planteado que se hiciera un piloto para ir viendo o ir planteando un poco el regreso seguro a las instalaciones. Nos preguntaron quién quería ser voluntario. Yo sinceramente no lo decidí, o sea, no quise formar parte. Supe de algunos compañeros que sí, y cuando se llegó la fecha que se suponía iba a ser el retorno, les pregunté, les dije, oye, siempre si regresaste, ¿cómo estuvo? O sea, yo para saber un poco más. Al final el protocolo no se hizo y nos dijeron, sigan trabajando como lo han estado haciendo desde casa. Entonces, pues bueno, afortunadamente seguimos contando con trabajo, pero yo pues, ya llevo como 6, 7 meses que no voy a la oficina. Ok, sí estuvo fuerte, estuvo pues impactante pues todo ese asunto. ¿Qué crees que el gobierno tomó a tu perspectiva buenas acciones y en el momento adecuado, sabiendo que pues ya en Europa, España, Italia y pues en China misma estaba todavía un problemón? ¿O crees que fue muy rápido, muy lento? ¿Qué opinas de eso?
Yo creo, bueno, antes de dar una opinión de si fue bueno o no, yo creo que primero se tomó una decisión de encerrar a la gente muy rápido. O sea, creo que debieron de haber impulsado el tema de cuidarse, de usar cubrebocas en justo los primeros días. ¿Por qué? No porque no quisiera que la gente no, o sea, quisiera que la gente se contagiara, no, pero siento que la gente hizo cuarentena cuando todavía no había muchos contagios, casi no había, entonces se quemó muy rápido esa herramienta o ese sistema, ¿no? Ese de que yo voluntariamente me quedo desde casa. Entonces siento que fue como, pues como ya España cerró, como China está muy mal, ya enciérrense en sus casas, ¿no? O sea, creo que fue muy, muy rápido y nunca se buscó el, el cuidarse. A ver, oye, si, o sea, no sé, a lo mejor sí cerrar cines o centros comerciales, pero a lo mejor el resto, o sea, digo, yo sé que hay gente que también trabaja ahí, pero a lo mejor en plantas, en oficinas, donde a lo mejor puede haber un cierto control o empezar a hacerla como ahorita, que es restrictivo. ¿Saben qué? Se puede entrar a la plaza comercial, pero con tantas personas, o sea, las medidas que se tienen tal vez hoy, ahorita, de poca gente, un nivel este, moderado de accesos, creo que eso se debió de haber hecho desde un inicio, no tanto así cerrarlo de golpe, e ir viendo cómo se iba comportando aquí, porque creo yo, digo, y sabemos que a lo mejor los datos no son los mejores, creo que empezó muy lento, o sea, estamos hablando de que toda la gente se guardó en marzo, eh, creo que los contagios fuertes empezaron a llegar por ahí de mayo, que probablemente esto del tema de que nos encerramos ayudó, pero justo, o sea, como, o sea, se podría hacer lo bueno, que los contagios altos empezaron como en mayo, pero la gente se cansó muy rápido de estar encerrado. Entonces creo que se quemó muy rápido esa bala y entonces ahorita, ya pasados varios meses, pues tú sales cuando vas al súper o si tienes que salir a algo, pues parece que todo es normal, parece que la vida está normal, entonces Ujú. ya no hay distancia, ya no hay confinamiento. Entonces creo yo, o sea, se, se mandaba a encerrar a la gente muy rápido en vez de procurar contener las cosas a lo mejor de otra forma, justo como ahorita está de mucha distancia, los restaurantes con poca gente, que se limiten los horarios de ciertos establecimientos, a lo mejor gimnasios, ¿no? O sea, creo que eso debió de haber sido desde un inicio. Si vemos que empieza el pico más fuerte, entonces ahora sí vayan y enciérrense todos. Y creo que también el problema fue que nunca fue un confinamiento obligatorio, o sea, como que era muy personal y realmente los que te mandaron a tus casas fueron las empresas. El gobierno realmente aquí en México nunca te mandó, o sea, incluso ellos te motivan a que salgas desde marzo, o sea, te decían que no pasa nada. O sea, realmente los que se preocuparon, creo yo, por la población y pues por sus intereses, porque pues también es un hecho, fueron las propias empresas. Entonces, ellos fueron los que dijeron, ¿saben qué? Nosotros no podemos parar, váyanse a sus casas. Ahora, después de pasados unos meses, hemos visto que, bueno, estadísticas al menos con que nosotros han salido, es que la gente se contagia y el banco se preguntó, bueno, ¿por qué se supone que estás en tu casa? Entonces, el hecho es que la gente no necesariamente se cuida cuando no está en sus casas, entonces mucha gente se contagia. A lo mejor mm, te puedo decir que el banco hizo un análisis de todas las personas de acuerdo a su puesto que tienen, si trabajaban en oficinas o en sucursales y así, no hay una relación, o sea, el mismo número de personas que trabajan en una sucursal que las personas que trabajaban en la oficina se han contagiado. O sea, no porque digas, los que como en las oficinas abrieron o las sucursales abrieron, la gente que trabaja en sucursales se está enfermando más. No, o sea, realmente la gente se está contagiando en su día a día, no necesariamente en el trabajo. Digo, no digo que no se haya a lo mejor alguno contagiado trabajando en la sucursal, pero ¿cómo te explicas que la misma cantidad de personas que se supone no tendrían que estar saliendo a la calle también se enferman? Entonces, no hay una relación por tu trabajo, al menos en mi rubro, en lo que yo conozco en la empresa donde estoy, que te diga,
pues porque yo trabajo con más gente me contagian, simplemente no hay un cuidado de las personas. Entonces, yo sinceramente creo que el gobierno no ha manejado bien la situación. Creo que no serían los recursos necesarios ni la seriedad que se le debió de haber dado. Incluso a día de hoy el presidente ya difícilmente habla del tema, o sea, para él esto ya pasó. Entonces, pues, no sé, o sea, yo creía que no se tomaron las mejores decisiones. Y incluso también algunos gobernadores creo que tampoco dijeron nada. O sea, si el presidente decía una cosa, ellos estaban a eso. Yo tampoco vi que hubiera como mucha resistencia. Ahí por ahí uno que otro intentó hacer algo, pero creo que realmente los que pusieron en orden fueron las empresas grandes. Tal vez porque justo porque pueden hacerlo económicamente, a lo mejor les impactó menos, pero sé de donde estoy yo y de otras 2 o 3 empresas con conocidos que realmente los que les ayudaron o los que pusieron metas o los que hicieron que la gente se fuera a cuidar fueron las empresas, no tanto el gobierno. Ok, sí, sí, realmente concuerdo contigo. Se tomaron cosas muy a la ligera y pues, presumían que habían puesto el ejemplo, habían visto lo que había pasado en otros países, en España, Italia, que querían evitarlo y yo creo que a fin de cuentas, pues ya llevamos 100.000 muertos, entonces realmente no creo que haya funcionado muy bien en ese asunto. Y ya indagando más en ese asunto de las buenas, malas decisiones, tanto de empresas privadas y el gobierno, en el aspecto económico, ¿cómo te viste afectado tú y cómo viste afectado todo lo que te rodeaba? Y más como pues estás en un banco, pues ahí está cómo se mueven las acciones, cómo fue todo lo del sector económico cuando empezó y pues ahorita más en la pandemia. No, de entrada yo afortunadamente no me he visto tan afectado económicamente. Afortunadamente el banco apoyando a sus colaboradores nos ha mantenido el salario íntegro tal cual lo tenemos. Y de momento se ha pagado pues, todo en tiempo, forma, no ha habido retraso. En ese aspecto, pues agradecido por la institución, porque esa parte no la ha respetado. Entonces, afortunadamente yo no he padecido en ese aspecto. Eh, por otro lado, en cuestión pues, económica, lo que yo sé es que igual se vienen problemas grandes. O sea, de entrada el banco de las primeras acciones que hizo fue sacar un apoyo para toda la gente que lo solicitaba, tanto personas físicas como personas morales y empresas, un plazo de algunos meses donde se pospusiera el pago de sus préstamos. Eh, Entiendo que había varias modalidades, pero digo, a lo mejor algunas si tenías un préstamo podías no pagarlo durante X cantidad de meses, no recuerdo si fueron 4 o 5, y no te cobraban intereses adicionales, sino simplemente era como un acuerdo de, ok, me suscribo a este sistema de ayuda y en este X número de meses es como si se hubiera congelado, si se hubiera pausado, o sea, no me vas a generar intereses. Imagínate que si a lo mejor era un préstamo a un año, bueno, pues como son 5 meses más, pues ahora va a ser un préstamo a año y medio, ¿no? Pero haz de cuenta como que estos meses pues le pusimos pausa y no, ni me pagas, ni te cobro intereses. Y pasados estos 5 meses, volvemos a empezar con tus pagos como normalmente lo veníamos haciendo o como se estipuló en el contrato. Entonces el banco en cuestión económica apoyó en esto a algunos clientes. Ahora, se ha tardado más probablemente de lo que muchos pensábamos, incluso yo también. O sea, yo viendo las noticias, pues bueno, en China esto empezó más o menos en noviembre, entonces ellos decían que para marzo ya lo habían controlado, incluso ya empezaban a abrir algunas ciudades. Entonces como que los cálculos se quedaron en que pues no iban a ser más de 6 meses
que esto 4, 5, máximo 6 meses, pero ya en 6 meses ya todo el mundo hubiera salido. Entonces, yo creo que las estimaciones se quedaron en ese aspecto cortas, probablemente igual por falta de, pues, de información que compartía, yo creo que el mismo gobierno, tal vez chino, digo, mm, no quisiera opinar mucho porque tampoco lo sé, pero sé que ellos se tardaron mucho tiempo en notificar a la OMS del nuevo brote. Entonces, si nos vamos por ese camino, pues puede ser que también hayan omitido cierta información, entonces pues por eso todas las estimaciones de otros países pues no fueron las indicadas. Entonces, retomando el tema de la parte económica, pues yo creo que estas estimaciones se quedaron cortas y se tendrá que ir trabajando en ver de qué otra forma apoyar a las personas, porque aventarte otros 4 o 5 meses como negocio sin que te estén pagando, pues tampoco es rentable. Entonces seguramente el banco estará trabajando en otras formas de apoyarse, tal con menos intereses o más, o alargar un poco sus plazos o reajustar los montos que están pagando, no lo sé, pero probablemente la solución de inicio se quedó corta porque yo creo que igual la información que había pues no se sabía y las estimaciones tal vez se quedaron cortas. Ahora, creo que pues sí ha afectado económicamente en muchos aspectos porque mucha gente se ha quedado desempleada, sobre todo gente pues de todos los niveles, pero yo creo que principalmente gente que es obrera, que trabaja en plantas, que trabaja en empresas y negocios pequeños, que justo fueron los que más han sufrido. En otros países las pymes fueron apoyadas por los gobiernos, incluso empresas grandes. eh, no sé, sé que en Estados Unidos, por ejemplo, Hertz se declaró en bancarrota y pidió ayuda al gobierno, entonces el gobierno estadounidense los apoyó. Cirque du Soleil también es otra empresa que era grande y también se declaró en bancarrota y pidió ayuda al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, al menos de eso que sí conozco, pues sé que sí hubo apoyo a empresas en México, el gobierno no apoyó en nada, no necesariamente a las grandes, ¿no? Porque, pues no sé, de alguna forma entiendo que no, pues ellos pueden solos, que no necesariamente, pero ok. Pero ni siquiera hubo apoyo a las pymes. Incluso, bueno, sí hubo un apoyo, pero era un crédito, y entonces al final con un crédito tú necesitas pagar después intereses. Entonces, realmente eso no es un apoyo. Y los que eran apoyos, no sé, eran como 20,000 pesos. Y para una pyme, 20,000 pesos realmente eso no es nada. Muchas veces, a veces es lo que se paga solamente de luz. Entonces, 20,000 pesos para pequeñas empresas es nada. Entonces, ni siquiera a veces puede ser el salario de todos tus empleados, ni siquiera de un mes. Entonces, pues, realmente no hubo un apoyo, las empresas tuvieron que ir cerrando y se afectó. Y también el tema del turismo, porque pues, se separó, por más bueno, aquí en México intentaron no parar, incluso hay ciudades como Cancún que se pudieron certificar como una ciudad, no recuerdo cómo se llama, porque no es libre de coronavirus, pero es como una ciudad donde todo está súper bien cuidado, súper bien tratado para que el turismo con todo y la contingencia y la pandemia puedan ir. Tienen esta certificación que otras ciudades en el mundo también tienen, pero aún así yo creo que sí ha sido afectado porque eh, pues la gente no va, incluso Interjet está teniendo problemas, una empresa grande que era de una aerolínea grande aquí en el país, pues también está en problemas, tiene muchos vuelos cancelados y pues parece que incluso se puede ir a la misma bancarrota, ¿no? Entonces al final pues, el golpe económico ha sido fuerte, en restaurantes también, y bueno, o sea, creo que sí, sí ha habido un golpe importante y que aparte creo que esto va empezando, o sea, porque probablemente venga una vacuna, venga algo después, pero yo creo que esta crisis económica, este bache en el que el país está, pues probablemente se alargue más. De por sí veníamos de años anteriores donde el PIB no había crecido, o sea, en 2019 el PIB prácticamente fue cero,
eh, bueno, no el PIB, sino, sí, el PIB. El creveto de, no sé. O sea, No, no. creo que sí. Bueno, un dato ahí que tiene que indica el crecimiento del país, y si es en porcentaje, si vas creciendo, si no vas creciendo, fue de 0.1, de 0.01, una cosa así, prácticamente fue cero. Entonces, eso fue el año pasado. Entonces, este año pues, estamos en números negativos, entonces se viene pesado. Sí, y sobre todo porque México, la mayor parte de las personas trabajan al día y pues tú estás hablando en los que trabajan o tienen también una tarjeta de crédito, que también es algo, pues las minorías, entonces, este, pues sí es algo que es complicado y pues que también va a ser algo difícil porque sobre todo recuperar la economía y más que pues los importantes son las grandes empresas y así, pues están todos mal y que números negativos, entonces se espera un futuro incierto en este país en el aspecto económico. Sí, de la gente que está al día, pues ellos, pero de hecho ellos al final no aguantaron mucho tiempo cerrados. Sé que hubo incluso conflictos sobre todo en el DF, en la Ciudad de México, con la policía, porque ellos querían abrir otra vez, pues porque no tenían dinero. Entonces ellos fueron de los negocios que pues, primero que otros abrieron otra vez porque tenían que volver a reactivarse y entiendo que tampoco ha habido mucho apoyo a ese tipo de personas. Sí, no, no, lamentablemente no. Ahora, en el aspecto social, que pues se relaciona en el económico, ¿qué opinas que ha pasado en el aspecto social? De pues, encierro, ya no hay macroeventos, también ya no se puede, no puede haber muchas personas en el lugar. ¿Qué opinas cómo opinas que ha afectado el sistema, pues toda la pandemia más bien en el aspecto social? Pues de la parte social, yo quisiera, pues, no sé, tocar dos temas, ¿no? Una parte es el tema de la salud, ¿no? Creo que teníamos a ver, tal vez no teníamos el mejor sistema de salud, ¿no? Pero creo que teníamos uno, pues que bueno, estaba, pero o sea, hay países que ni siquiera lo tienen, ¿no? Pero era un sistema de salud que de por sí ya era precario. Entonces, ahora con todo esto se complicó más, veníamos con problemas de desabasto para medicamentos con cáncer antes de la pandemia, y pues ahora con esto, pues peor, ¿no? Entonces, creo que tampoco el gobierno le dio el apoyo necesario, o sea, a los hospitales, lejos de darles directamente el dinero o suministros, les dieron boletos para la rifa De la del ri- avión para ver si con el pretexto de, bueno, es que te doy muchos boletos y probablemente te ganes un premio. Pero ¿por qué no mejor les diste dinero directamente de lo que costaban esos boletos, ¿no? Entonces, creo que muchas cosas se han tomado a la ligera y vuelvo a lo mismo, más bien las empresas, las particulares, cada quien en su ramo se puso las pilas, o sea, antes de hablar de donde yo estoy, o sea, para que no suene como comercial, o sea, yo viendo lo que hicieron, por ejemplo, Grupo Modelo, destinó todo el alcohol que quitaban de las cervezas que se vendían, de la cerveza 0% alcohol, pues, en el proceso lo que hacen es a la cerveza, una vez que es cerveza, le quitan el alcohol, ¿no? Entonces, ese alcohol lo transformaron en gel antibacterial y lo donaron al pues, centros de salud o yo qué sé, ¿no? O sea, el banco compró respiradores y suministros médicos para y los repartió a lo largo pues, de varios hospitales, pero pues por más tam- tampoco pueden cubrir todo, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto, pues no, de social, salud, el gobierno también se quedó corto. Y incluso siendo específicos y retomando a lo mejor el tema de cómo tomaron la pandemia, pues ni siquiera en las mismas recomendaciones, ¿no? O sea, las primeras declaraciones de presidentes, ¿no? Pues yo Cuido con con, la Virgen. con la imagen de un santo de la Virgen, imágenes religiosas,
él decía que con eso estaba bien. Entonces, pues, no es el ejemplo que se tiene que dar a un pueblo donde justamente él ganó por eso, ¿no? Porque la gente lo idolatra, porque la gente está con él, lo ven y hacen lo que él hace. Entonces, creo que lejos de poder explotar realmente para bien su presencia, su popularidad, o sea, hace cosas que no deberían ser, ¿no? Sí, no. Entonces, esa es una. La otra, la gente creo que también no pone mucho de su parte. Eh, ha habido, o sea, en las noticias ha habido temas de que ha habido antros, ha habido que hacen redadas y que les cierran porque la gente no entiende, la gente se sigue haciendo reuniones, sigue haciendo carnitas asadas, sigue haciendo pool parties. Entonces, no, la gente no entiende que esto no ha acabado. Yo sé que es difícil. Yo también era una persona que está acostumbrada a Full party. salir bastante, estar, no de fiesta, pero sí estar el fin de semana, pues, salir a comer, ir a dar la vuelta, estar con amigos, y pues son cosas que desde marzo prácticamente no se hacen. Entonces, yo sé, es difícil, pero creo que también la sociedad no ha terminado de entender. Los que a lo mejor sí en un inicio dijeron, sí, hagamos cuarentena, ya se cansaron. O sea, la gente ahora en redes sociales, yo creo que todo el mundo está en la playa, en bares, en antros, en restaurantes. O sea, cada vez yo veo más como si esto ya fuera la vida normal. Y creo que no ha sido así y no debería ser así. Tan claro está que en Europa otra vez ya están encerrándolos otra vez porque ya se están elevando otra vez los contagios justo después del verano, que igual les dieron vacaciones de verano, igual sabiendo yo o estando en contacto con compañeros españoles, les dieron vacaciones de verano. Digo, no porque no se las den, pero es que salieron a vacacionar en verano. Entonces, pues otra vez vuelves a juntar gente y se vuelve a contagiar. Eh, Ahorita por la época tenemos un conflicto grave porque viene época de Día de Muertos, Híjole, sí. que es de las Fiesta. festividades más populares o más esperadas del año, pues porque es un tema muy religioso, muy espiritual, muy de sentimiento. De la gente se junta para ir a panteones y demás, de mucha gente, se mueve muchísima gente. Entonces, te están diciendo que no los van a dejar pasar. Yo no sé si eso sea cierto, la gente no sé si lo termina de entender. eh, y también está el parte económica ahí, porque mucha gente aprovechaba estas ocasiones pues para vender flores, para vender comida. Es un negocio, no, es una economía, más que un negocio, se genera una economía alrededor de otro tipo de festividades. Esa es una. Y dentro de un mes está la Virgen, el Día de la Virgen en el DF, en la Basílica de Guadalupe, donde también se conglomeran millones de personas. Entonces son dos eventos muy próximos, eh, que, que va a ser un problema y que no sé si la gente en este país esté Lista. realmente preparada para decir, oye, este año no se puede. O sea, hagamos la celebración de alguna otra forma. No sé, para Día de Muertos, hacer una ofrenda que también es muy tradicional hacerla. Y hago una buena o bonita ofrenda en mi casa, las mismas, si pasaba, no sé, la noche junto a mis muertitos, igual paso la noche también, si les cantaba, si les hablaba, lo mismo con a lo mejor una foto, un retrato, pero hacerlo desde casa, con flores, o sea, lo mismo que a lo mejor hacías, pero desde tu casa, ¿no? Entender que el tema es espiritual, todo el asunto, pues igual, o sea, adornarles, hacerles un altar, que igual es tradicional, pero no necesariamente en el panteón. O sea, Ujú. yo pasaría eso acá. En el tema religioso igual, así, si tu intención es, oye, yo soy muy creyente de la Virgen, me ha hecho milagros o lo que sea, dedícale la noche entera, cántale las mañanitas en tu casa, pon una imagen, eh, o reza, lo mismo que hacías tú, pero hazlo desde tu casa y con la misma seriedad con todo. A ver, creo que eh, yo sí creo en la vida después de la muerte y si nuestros parientes, nuestros seres queridos están atrás, creo que lo entenderían, ¿no? O sea, difícilmente veo que ellos Claro. digan, no, 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 tienes que venir aquí y tráemelo aquí. O sea, sí, entenderían la situación que se está y es
no sé, pues, es como guárdales el respeto que requieren desde casa y creo que se puede. Sí, Ya pues después podrás pagar la visita o podrás pagar después agradecer que sigues con vida eso en sí. algún otro momento. Ya. Entonces, la parte social es difícil, creo que la gente no terminamos de entender y es complicado pues porque hay todo, porque hay gente que sabe y no le importa, gente Sí sabe. que no sabe y gente que tampoco le interesa. O sea, entonces tenemos una sociedad un poco compleja. Sí, 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 hay de todo. Y pues uno dice, no, que no existe. Otros dicen, ah, pues sí, sí existe, pero pues soy joven, no me importa. Y pues haces lo que te pegue la gana y pues no aceptas las consecuencias. Y más todavía cuando, pues como estamos en meses ya que hace frío, pues con la influenza. Entonces, si le agregas la influenza y luego el coronavirus, pues ahora sí se hace una buena machaca. Entonces, también eso está cañón en este país. Que digo, igual, no sé si ya tú igual lo viste, pero ya en México ya se presentó un caso donde un mismo paciente tuvo coronavirus e influenza al mismo tiempo. Entonces, Sí, se viene una época difícil o sea, a ver, no con esto no quiero alarmarte, no hagas nada, no, pero ojo, hay que tener cuidado. O sea, si puedes tomar cosas que te suban las defensas, salir solo cuando sea necesario y demás, pues bueno, creo que es momentos y de por sí la influenza era una enfermedad pues, difícil porque solamente con ciertos medicamentos se cura. Ahora que se te junten las dos, o sea, no. sí, no, no, definitivamente no. Ya por último, en los tres aspectos importantes, económico, social, en el ambiental, en el sentido de cómo ha estado pues, la situación, cómo el gobierno ha hecho que en el ambiente los policías eviten que haya aglomeraciones, cómo se han cerrado los estadios, cómo han reaccionado las escuelas, el trabajo, vaya, en el aspecto de ambiente que pues sea, o sea, ¿qué ha pasado en ese sentido? Mm, De ambiente, Ajá, o sea, no necesariamente es como el medio ambiente, pero bueno, pues también podría ser de cómo pues, la naturaleza o cómo la contaminación se ha disminuido debido a que pues hemos estado encerrados. Podría ser también una buena, pues, no sé qué ha pasado. pues mira, yo, a ver, de tema de cerrar cosas, pues, o sea, te termina impactando otra vez en lo económico, no sé, el Ah, tema de los estadios, pues, no sé, las personas que vendían cervezas o refrescos, papitas, dulces en el estadio, pues ahorita no trabajan, o sea, sí, y vuelves al mismo tema de que estás impactándole a la gente, independientemente de que si los equipos de fútbol ganen o no, que igual otra vez volvemos al tema de que son empresas, mm, no que sino el tema de las personas que están ahí, pues de entrada no están trabajando o no tienen ese mismo ingreso. Eh, Del tema de panteones y demás, pues creo que eh, se supone que si han cerrado algunas cosas, eh, yo no sé si la gente lo termine de respetar, ¿no? sí, no. Entonces, pues no sé, creo que eso no sé, termina impactando o retomando el tema de los puntos anteriores. Lo que sí creo o me gustaría entrar un poquito el tema del medio ambiente, porque a ver, en un inicio se planteaba como que ahí había menos contaminación y que de alguna forma tiene sentido, porque a ver, dejó de haber coches circulando, dejó de haber aviones volando, algunas fábricas pararon, entonces pues sí, de alguna forma en un inicio sí hubo menos contaminación, tan es así que pues no sé, se veían imágenes los primeros meses de la pandemia donde no sé, veías delfines cerca de las playas, cocodrilos también en las playas o jaguares o no sé, muchos animales que normalmente no estaban en ningún lado paseando por la ciudad, ¿no? En diferentes puntos, ¿no? Pero yo creo que ahorita, y digo, tampoco es como que me meta a ver noticias todo el tiempo, pero yo no he visto a nadie que hable del tema de todos los Plástico. productos sanitizantes que se están usando. ¿No? Pues, Porque hoy todo el mundo usa toallas antibacteriales, gel antibacterial, alcohol, líquidos antibacteriales. Entonces, se viene, creo yo, todo eso en algún punto termina o en la basura o en el agua. A mí me preocupa
que después de todo este abuso que estamos haciendo, se venga un tema de superbacterias o supervirus Híjole. que hagan resistencia a este tipo de productos. Y pues A lo bueno, mejor no generan una pandemia, pero entonces a lo mejor cuando te vuelva a dar una diarrea, te dé una gripa, te va a costar 2 o 3 veces más curarte porque esos virus son mucho más fuertes o esas bacterias son mucho más resistentes por todo el consumo que se está haciendo de productos antibacteriales. Yo a la fecha no he visto nadie que haya tocado este tema sí, no y de... no sé si se estén haciendo estudios. Probablemente algunas universidades sí, pero a mí me preocupa mucho eso porque trato yo de usar lo menos posible, pero es que, a ver, o me enfermo o no limpio nada Ajá. y pues también te ponen en una situación donde, pues, ¿qué hago? ¿No? Pero creo que este consumo, o sea, hoy todo el mundo, yo antes no compraba estos productos, o sea, definitivamente pues, con jabón y en general jabón para trastes, jabón para pisos, lo que sea, pero no pasabas del jabón y solo lo usabas cuando era necesario. Ujú. Pero yo voy ahora, seguramente mucha gente que compra artículos sanitizantes, todo eso en algún punto va a repercutir porque va a haber bacterias que van a hacer resistencia a todos esos productos y van a venir seguramente enfermedades en un futuro. Entonces, ese es un tema que yo no he visto que alguien hable y que pues, es un problema que se va a venir. Yo sí creo que va a haber algún tipo de bacteria, algún tipo de virus, hongo, que haga resistencia a todos estos productos que se usaron, que terminaron en la basura, que terminaron en el agua y que nos va a ocasionar problemas y que sea como un supervirus, superhongo, superbacteria. Ahora, todo también el tema de los plásticos y la basura, porque a ver, eh, es un hecho y me declaro a veces también culpable, pues al no haber restaurantes, pues terminas pidiendo, ¿no? Porque por más que sí, y como yo creo que a muchos, esta pandemia lo que hizo es que termines cocinando tú a lo mejor más de lo que cocinabas antes, pues porque estás todo el tiempo en casa, también pides, también hay días que dices, no, hoy no quiero o no puedo cocinar, y pues pides de comer, y es muchísima basura la que se genera cada vez que pides de comer. Entonces, yo creo que hoy yo podría decir que tal vez se esté generando más basura de lo que se generaba antes. Entonces, este tema sería bueno hacer una investigación de cómo estuvo antes y después, porque yo hoy, sinceramente, no creo que esté más limpio el planeta después de todo esto. Yo creo que al contrario lo estamos ensuciando más, porque ahora todo viene empaquetado, no sé, protocolos de cine o de otros restaurantes, pues ya no pueden vender comida a granel, entonces ahora todo está en bolsa. No sé, una tienda que me gusta de dulces, ¿no? Un día que pues sí, salí, ya no aguanté las 10, salí y a comprar algo Chilín y me dio Balam, curiosidad ver y Chilín Balam, o sea, esa es una tienda que vende cosas a granel, ya están tú todas en pasas hoy y todo está, digo, por un lado dices, pues está bien, ¿no? Es más limpio, no me voy a contagiar, ¿no? Sí, 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 la pero basura. ahora todo está en bolsas, ahora si quieres comprar, no sé, 200 gramos de algo, en vez de usar No, una sola bolsa, ahora usar 2 bolsas, ¿no? Entonces, yo creo que hoy se está generando más basura de la que antes se generaba. Entonces, este problema vino a, o sea, no va a ser, pues ya hubo vacuna, no, o sea, yo creo que después en los incendios también va a haber problemas medioambientales por todo esto, porque se genera más basura, todos los cubrebocas desechables que la gente está usando, están terminando en el mar, están terminando en ríos, se vuelan, entonces yo creo que después de este tema va a haber problemas desafortunadamente medioambientales, económicos y sociales, porque una vez que esté la vacuna, los países se van a pelear por ella. Y en pelear me refiero en cada quien va a querer tener la vacuna primero y creo que ahí va a haber otro tema de desigualdad social porque los países más ricos van a ser los primeros países en tener la vacuna, se en va a acabar. vacunarse y puede ser que incluso pueda haber países que restrinjan, pues no sé, tú no me caes bien, a ti no te la vendo. Ujú. Sí, 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 en efecto. Y eso va a ser un problema y hablando creo que de cualquier bando, creo que se puede presentar esa situación. Sí, sí, realmente sí. O sea, y pues sí, el asunto de esto es que realmente sí hay una conexión entre ambiente, social y económico, que precisamente es el chiste de esta plática, de esta entrevista, cuate. Y
y sí, o sea, realmente sí, o sea, realmente está complicado. Ya ahora sí puedes saber más cómo es tu panorama, tu opinión sobre el asunto, de cómo pues lo pasaste tú. Ahora, lo que sigue es, ya para cerrar dos cosas más, ¿qué impacto tuviste tú después de esta pandemia? ¿Cuál fue tu impacto en lo personal? ¿Qué hiciste, qué no hiciste, qué cambiaste? ¿Qué cosas te trajeron de nuevas? ¿Qué cosas dejaste de hacer? ¿Cuál fue tu impacto en lo personal para ti? En lo personal, pues entré a trabajar más desde casa. O sea, yo no estaba en una empresa que apoyaba mucho el tema de trabajo en remoto, tal vez por... Era una empresa, llamémosle conservadora. Ajá. Entonces, sí, con esto, pues no hubo de otra. Y la verdad es que se trabajó los primeros 2 meses. El banco movió cielo, mar y tierra para que todos pudiéramos tener todas nuestras funciones con la misma seguridad desde casa, ¿no? Entonces, de entrada, es una forma de trabajo que me ha gustado, o sea, sabía que era bueno, o sea, sabía que en otros países lo aplicaban, incluso había gente que vivía en España y trabajaba en Alemania o cosas así, o sea, sé que ya era una práctica común en países del primer mundo. Acá no, y creo que tiene sus ventajas, entonces es algo que me ha agradado. Eh, He convivido más con, con mi familia, curiosamente. Sí, respetando, no sé, normas de distancia, pero afortunadamente pude pasar más tiempo este año con mi familia más que otros años, justamente por ese trabajo en remoto donde pues, puedes trabajar en cualquier lado. Entonces, pues sí, y yendo con cuidado, con precaución, sin contacto con más personas, pude visitar a mis papás, estar con ellos, trabajar desde donde ellos viven porque no vivimos en el mismo estado, entonces pues convivir con ellos, sí, con mi familia en general con más tiempo, ¿no? Sin descuidar la parte laboral, pero justo eso pues te abrió, ¿no? El hecho de no estar amarrado a una ciudad porque ahí donde trabajas es tu vida cotidiana, pues eso ayudó. Eh, También ayudó el tema de sí, como te digo, todo el mundo terminó cocinando, entonces pues el hecho de que de repente te da ganas de estar de creativo, ¿no? Y hacer cosas nuevas, pues eso también ayudó. Eh, y de estar, pues tener tiempo pues, para pensar y para estar contigo mismo, creo que eso son como de las cosas positivas, ¿no? Incluso mediante la tecnología ver a familia que no habías visto, pero que igual, pues, no sé, incluso aunque ya herramientas ya existían, que eso también es curioso, herramientas como Zoom y videollamadas, eso ya tiene años que existían, pero pues no se usaban y ahora se usan más Sí. y pues también aprovechas y ves gente que no veías, que pasaban meses, pasaban años que no veías y que ahora pues aunque sea un rato, 1 hora, 2 horas platicadas con ellos y sí, con el teléfono no los puedes tocar, no los puedes abrazar, pero yo lo vería como ganancia porque pues, eran herramientas que ya existían pero no se usaban. Entonces creo que eso puede ser otra cosa positiva. ¿Qué es algo que me hizo cambiar? Pues tal vez afortunadamente, y pues, repito, me siento afortunado, pues fueron cosas que pues pueden ser imprescindibles. O sea, yo tenía planeado un viaje, se tuvo que posponer. Incluso algunas cosas se tuvieron que cancelar porque ya no se dieron. Entonces, pues sí, te cambia los planes. Me enseñó a que a veces no hay que estar planeando tanto, o sea, de saber, pues el año que entra hago esto y el que sigue hago esto, como tal vez vivir un poquito más el presente, no todo el tiempo estar pensando en el futuro y que digo, no que no debamos hacerlo, pero tal vez no tan lejos o no tan planificar todo, o sea, creo que sí vale la pena algunas cosas vayan pasando pues como fluyan, como vayan sucediendo. Eh, pero insisto, afortunadamente fuera de eso, que es algo como súper superficial, no tuve que modificar algo. ¿Qué otra cosa sí es mala? Y creo que también ha pasado con varias personas, es igual tal vez porque en estos países es nuevo el tema del home office, no se ha respetado un poco el tema de los tiempos. Entonces, pueden ser jornadas ahora, ya no tienes un horario, tienes jornadas interminables eh, con llamadas desde temprano, desde las 7 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces, no siento que se esté respetando un poco eso, no está como, no sé si bien legislado, no sé si no están bien puestas las cartas de juego. Siento que las empresas al saber que pues, tú estás en casa y que en teoría no tienes nada más que hacer o que no estás saliendo,
pues te hablan en cualquier momento y tienes que estar ahí, ¿no? Y es como, dude, pero pues, no sé, tengo que lavar ropa, tengo que cocinarme lo de mañana, o ir al súper, o no, no sé, ¿no? No toda la vida es el trabajo, creo que sí es algo que no se ha terminado de pintar bien o no lo han querido terminar de hacer bien, porque al final yo sí creo que la gente ha sido más productiva ahora y creo que también de alguna forma lo están las empresas explotando, o sea, sabiendo que ahorita la productividad probablemente se incrementó, pero creo que sí está haciendo como a costa de que pues, te tengan esclavos. Digo, afortunadamente no me molesten el fin de semana, eso sí lo quiero dejar claro, pero pues de lunes a viernes, o sea, puedo estar que me estén llamando hasta las 10 de la noche, ¿no? O sea, entonces no, eso creo que no está bien tampoco, ¿no? Sí, Eso es ¿no? algo que creo no está cool, por más que pues sí ahorita esté la ventaja de que no trabajo en casa, que me tocaba tras hacer traslados diarios largos, afortunadamente hoy no los hago, me ahorro tiempo, dinero, pero creo que sí también este otro lado de que de lunes a viernes pues eres preso de tu trabajo, tampoco, tampoco está, no está padre, no está bien. Eh, ¿Qué más te podría decir? Yo de la parte económica, pues no sé, la señora tal vez que a lo mejor me ayudaba a mí y pues no procuré, no, sí, tal vez no hice grandes donaciones a ninguna asociación. Bueno, hice una aportación al trabajo para comprar respiradores y demás, pero aparte de eso, pues no sé, yo traté pues, la única persona que digamos depende de mí de alguna forma, que es la señora que me ayuda a hacer la limpieza de la casa, pues desde la pandemia hubo meses que se le pagaron sin que fuera a trabajar, pues con la intención de, bueno, pues cuidarla, que creo que es una persona que ya lleva años con nosotros, entonces pues, que si no perderla, apoyarla, porque pues sabíamos que muchos negocios iban a estar parados y demás, entonces pues se le pagó sin que fuera a trabajar. Entonces digo, no creo que me gane un Nobel por eso, pero, o un premio de la paz, pero bueno, o sea, creo que dentro de lo que me ha tocado ha sido eso, ¿no? Eh, y pues ya, creo que es eso. Ok, cambios positivos, ¿no? Más que nada. O bueno, no tan malos como, pues, como... Sí, si lo pongo en balance, yo diría que sí, tal vez han sido cambios positivos en mí, porque yo creo que he sido muy afortunado. En general no me ha tocado sufrir mucho, digo, salvo que, pues, o sea, lo único que he sufrido a veces es la jornada laboral, ¿no? Que a veces no tener fin, pero sí, yo creo que ha traído buenos cambios y ojalá se puedan conservar algunos. Perfecto. Ya la última pregunta, Charles, contrastando más que nada ahora el país, ¿cómo, cómo opinas que fue presente esta situación en Estados Unidos del coronavirus o en Europa o incluso en China, aunque realmente no soy especialista en ese tema? ¿Tú cómo crees que está la diferencia de un país tercermundista como México a un país primermundista, Estados Unidos, Europa? ¿Cómo crees que se presentó la situación ahí, en estos países? Yo creo que no, en esta ocasión quedó claro que no requieres que seas país de primer mundo o no para tomar las cosas con seriedad. Creo que depende más de la mentalidad de los líderes con los que tienes. No recuerdo si fue Bolivia, El Salvador o Ecuador, un país de Sudamérica que le destinó como el 20% del PIB de su PIB, o sea, de su país, o sea, que es la única manera en la que tenemos como para compararse para todo el tema de salud, ¿no? Que, sí, a lo mejor si lo ves en dinero, pues no es lo mismo que Estados Unidos, sí, pero pues desde su PIB el 20% es mucho dinero para el Sí. PIB de cada país, es muchísimo dinero que fue destinado para atacar la pandemia. Insisto, no quiero mentir, no recuerdo bien qué país fue, pero sé que fue un país de Sudamérica, de los pequeños, Salvador, Bolivia, por ahí, de alguno de ellos, dio un porcentaje de su PIB bastante alto eh, para tratar de contener y cuidar y todo el tema de la salud, ¿no? En cambio, México creo que no destinó ni el 1%, una cosa así, de su PIB para Bueno, la pandemia. Entonces yo más bien creo que es un tema de mentalidad. No lo sé, Alemania,
entiendo que fue de los países que también mejor reaccionó y enciérrense y demás, no sé, Corea del Sur fue también de los países que mejor actuaron, Japón también, casi no tuvieron contagios, incluso creo que Corea del Sur ni siquiera cerró, nunca estuvieron en cuarentena, sí tuvieron contagios, pero con distancia, con protocolos de trabajen en casa, salgan cuando sea necesario, pero, o sea, no recuerdo, o sea, con los protocolos que implementaron, ni siquiera tuvieron que cerrar, o sea, ellos nunca pararon. Entonces yo más bien creo que es un tema de la mentalidad. Por ejemplo, Estados Unidos siendo el país que es, que tenga tantos contagios con el dinero que tienen para la salud, pues más bien fue un tema de, pues es que no pasa nada y no dijeron nada hasta que no tienen el agua al cuello. Fue cuando más o menos empezaron a hacer algo, pero yo creo que si ellos desde un inicio hubieran puesto protocolos, probablemente ellos tampoco les hubiera avanzado mucho. No sé, países que están como súper al norte, Canadá tampoco, bueno, al menos yo no ubico que Canadá tenga muchísimos problemas con COVID. De hecho, nunca he escuchado que lo mencionen. Entonces, yo más bien le pondré la definición de la mentalidad, de qué tan dispuesto esté un país a actuar, eh, más que del dinero. Digo, evidentemente el dinero ayuda, pero yo más bien creo que es la mentalidad que tú tengas para afrontar los problemas, ya seas el presidente, seas el gerente de una planta, el director de una universidad o un alumno. O sea, yo creo que es la mentalidad, las ideas que tengas y sobre eso actuar, creo que eso es lo que hace al final todo. O sea, dentro de todo, no sé, casi no salgo yo, pero cuando he salido te cuidas, desinfectas todo y afortunadamente o sea, no, pues no me contagiaron, ¿no? Y ha habido gente que pues anda sin cubrebocas y más y son los que se enferman, ¿no? Que dicen, no, pues a mí no me pasa. Y peor, porque pasa que ellos se contagian, no les pasa nada, pero contagian a toda su familia y a lo mejor a alguna persona de la tercera edad o alguien que tuviera diabetes o algo así, ellos son los que se murieron y el que llevó el virus fue el que decía que no pasaba nada, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, yo creo que depende mucho de la mentalidad. completamente. Pues sí, completamente, Charles. Entonces, pues, te agradezco tu tiempo, te agradezco tu panorama, tu opinión, sí fue de de gran ayuda. Y pues pues, llegamos al punto que era relacionar económico, ambiental y social. Y pues también que pues, tú opinarás que no necesariamente ser un país de primer mundo te garantiza que no te pase ninguna cosa, porque aunque te sobre dinero o así, Dos en punto. que demuestres que, o que se demuestre que pues con organización es suficiente y no tanto por el dinero. Entonces, te agradezco todo, te agradezco tu tiempo, agradezco tus comentarios, creo que puedes coincidir pues ya, te agradezco todo. No, hombre, muchas gracias. Espero te sirva todo esto. Creo que sí y estamos en contacto. Vale.